Estimados alumnos, veremos en esta clase volúmenes de revolución. Revolución significa giro, vueltas, es decir, cuerpos obtenidos a partir de su rotación. Sin embargo, también podemos obtener cuerpos mediante desplazamientos. Vamos a imaginar estos aspectos en tres dimensiones. He dibujado un gráfico en tres dimensiones, X y Z. En general, muchas veces no ponen aquí el eje Z, sino que lo ponen aquí o en otro sector. Yo prefiero este orden para conservar nuestro concepto de X, Y. Lo que pasa es que generalmente Z se asocia a la altura. Por eso este eje Z lo ponen en el vertical. Bueno, si nosotros prolongamos este eje, sea cual sea, hay que imaginar lo que entraría dentro del plano del pizarrón. Y el eje Y, si lo prolongo, hay que imaginar que estaría por bajo el plano que forma XZ. Y lo mismo ocurre con el eje X hacia acá. Bueno, esto vamos a tener que tener bastante imaginación. Por ejemplo, voy a dibujar un punto en el plano XZ. Imaginemos que este plano XZ es el piso de una habitación, es el suelo. Y el plano XY es una pared. Y el plano ZY es otra pared. Y atrás hay otra habitación, allá hay otra, abajo otra, y al costado de allá también hay otra. Si este punto A está en el plano XZ, va a tener dos coordenadas, una en X y otra en Z. Pero su coordenada en Y va a ser 0. Porque está justo abajo. Si nosotros levantamos nuestro punto A una cierta altura, por ejemplo ahí, ahora ese punto va a tener más coordenadas. Imaginemos que lo alumbramos con una linterna. Veríamos su sombra en el plano ZY. Veríamos su sombra por ahí. Y esa sombra tiene dos coordenadas, una en Z y otra en Y. Si nosotros alumbramos ese punto A, pero ahora en dirección hacia la pared de atrás, el plano XY, veríamos su sombra por aquí más o menos, ahí. Y esa proyección tiene dos coordenadas. Por eso hay que tener mucha imaginación, porque este punto A no está en ninguno de los planos, sino que está flotando en el espacio. Y al estar flotando en el espacio, va a tener tres coordenadas, una en Z, una en X y una en Y. Pongamos Z1, X1, Y1.
diremos que el punto A tiene las coordenadas x1, y1, z1 en el espacio. ¿Por qué les hablo de esto? Porque a veces los desplazamientos producen imaginariamente figuras con volúmenes. Una figura que es plana puede generar una figura volumétrica. Por ejemplo, tenemos este círculo, pero que está en el plano ZY. Mientras esté ahí, no va a ser un cuerpo con volumen. Sin embargo, si nosotros lo desplazamos paralelamente al plano XZ, de esta manera, hacia allá, ahora ese círculo estará flotando en el espacio tridimensional y tendrá sus 3 coordenadas respectivamente. En un esfuerzo de la imaginación podemos ver que se ha formado un cilindro. Un cilindro ficticio. Ahí. También nos pueden decir, se tiene un cuadrado en la superficie de su cuaderno o en esta pizarra, y nos dicen se desplaza 3 centímetros hacia arriba por sobre el plano. En un esfuerzo de la imaginación tendremos que pensar que este cuadrado sale hacia nosotros. Como esto es un plano, cuesta dibujar estas cosas, lo imaginaremos así, saliendo hacia nosotros. Yo no soy muy hábil para el dibujo, supongo que ustedes harán esto bien en sus apuntes, con sus equipos geométricos. Y al desplazar este cuadrado hacia nosotros, se forma un cubo. Ahora, esto mismo podemos pensarlo si en vez de desplazar cuerpos, los rotamos. No voy a hacer el eje tridimensional para no complicar el concepto. Podemos pensar en lo siguiente. Tenemos un eje de rotación. Un eje de rotación, imagínenlo como un alambre o una madera, en fin, que podemos hacerla girar. Ahí. Estas son 2 manos que harán girar este eje. Y con unos alambres podemos unir al eje un cartón. Ahí están los alambres y aquí está un papel o un cartón, en fin, lo que ustedes quieran. Ese. Y luego podremos hacer girar este eje en cualquier sentido, pero rápidamente. ¿Qué figura se formará? Bueno, podemos pensar que esto, si gira rápidamente, va a dar vueltas así,
así, así, de esta manera. No sé si pueden imaginar lo que se formó. Se formó un cilindro, pero vacío en su interior. Un cilindro hueco. Veamos otro ejemplo. Tenemos ahí nuestro eje y aquí tenemos vamos a hacer lo mismo, vamos a poner a cierta distancia un triángulo rectángulo. Ahí, ese. Si hacemos rotar este eje, ¿qué figura se formará? Les sugiero que hagan estas cosas bien en su cuaderno, bien hechitas, con colores, en fin. Ahí. Esto se parece al planetario. Ahí. Se formaría esa figura. Perdón. Aquí al medio estaría sin nada. Se formaría una especie de cono truncado pero hueco en su interior. Eso significa que si yo lanzo algo por ahí, ese objeto caería a través de él. No queda un objeto sólido, sería un cono truncado hueco, entre comillas, porque tiene unas partes que son sólidas. Esto requiere un poco de imaginación de su parte. Veamos otra figura. Si hacemos, voy a poner así el eje ahora. Si hacemos, por ejemplo, una semiesfera, o sea, un semicírculo, aquí, ese. Y hacemos girar el eje para generar un volumen de revolución. ¿Qué se formaría? Detenga el video. Bueno, pensamos esto. Estoy inventando esto, ni yo sé. Aquí. Y esto se formaría aquí. Ah, ya. Se formaría un volumen esférico, pero no una esfera exactamente, sino una esfera alargada, como un anillo, en donde aquí al dentro estaría vacío aquí al medio. Es una especie de anillo. En fin, con un poco de imaginación podemos formar muchas figuras. Ahora, vamos a necesitar, para trabajar con estos volúmenes de revolución, indagar sobre fórmulas de volúmenes, para lo que les sugiero, para lograr eso, investigar fórmulas, hacerse un formulario y escribirlas y memorizarlas. Entre más fórmulas tengamos escritas para encontrar áreas y volúmenes, mejor será. Pero tenemos algunas básicas que me gustaría repasar. Las del cubo.
¿cierto? Un cubo está constituido por cuadrados iguales, tiene 6 caras, 2 basales y 4 caras laterales. Y supongamos que la arista mide A. El área de cada cuadrado sería A al cuadrado. Y como tiene 6, su área será 6A cuadrado. Yo puedo equivocarme en algún momento. Ustedes deben ir chequeando estas cosas. Y el volumen va a ser, en general, el volumen de los cuerpos. La fórmula general es área de la base por la altura. Es una fórmula general, puede ir cambiando un poquito. En este caso el volumen del cubo será el área de la base A al cuadrado por la altura, pero la altura también es A al cuadrado por A es A al cubo. Ahora, esto se parece mucho a las fórmulas del paralelepípedo. Paralelepípedo, por ejemplo, así. Ahí. Hagan bien ustedes su dibujo, con colores, en fin, que quede bonito. Esto no me quedó nada de bien. Con regla, con compás. Estos trabajos geométricos conviene tener buenos equipos, unos buen compás, buenas reglas. No se conformen con trabajar mal. Bueno, tenemos que tiene ancho, largo y alto. Un paralelepípedo es como una caja. Su área tiene 2 áreas basales, la de arriba y la de abajo, y tiene 4 áreas laterales, pero son distintas. Las áreas basales son rectángulos también, A por B, pero este de arriba y este abajo son iguales, por 2, más las áreas laterales, que tiene B por C, pero hay 2 iguales, esta y la que está atrás. Esta materia exige mucha imaginación. Podemos factorizar por 2. Y no confíen en estas fórmulas, chequéenlas, revísenlas, háganse su propio formulario. Ahora es tan fácil estudiar con internet, googleen esto. Y el volumen será base por largo por altura. Tenemos ahora la pirámide. Supongamos una pirámide de base cuadrada. Este parece un romboide, pero es un cuadrado mirado de perfil. Supongamos de base A. Y para determinar su centro solamente unimos las diagonales. Y a partir de ahí levantamos una altura h. Y luego unimos aquí. La gente que le gusta el dibujo técnico disfrutará de estas cosas. La gente que es un poco artista. Bueno, y se forma nuestra pirámide. Lo importante es saber que esa altura va por dentro de la pirámide y jamás debemos confundirla con la altura del triángulo, de los triángulos que son las caras de esta figura. Ahí dibujé la altura de uno de esos triángulos. En este caso, a esa altura, para diferenciarla de la altura de la pirámide, se le llama apotema y le ponemos la letra
ρ para diferenciarla. Ahora, el área de esta figura va a ser la suma de las áreas de los triángulos más el área basal. Todos estos triángulos son iguales debido a que es una pirámide de base cuadrada. El área de un triángulo era base por altura partido en 2, es decir, base por altura dividido en 2, pero hay 4 por 4. Simplificamos 4 con 2 y queda 2a por ρ más el área basal a al cuadrado. Si factorizamos por a, queda a 2ρ más a. Chequen esta fórmula, yo no me estoy convencido, jamás estoy convencido, hay que investigar. El volumen de esta pirámide, aplicamos la fórmula general, área de la base por la altura. Pero yo tengo la siguiente regla mnemotécnica, que es cuando las figuras terminan en punta, le antepongo un tercio. Así me acuerdo siempre de modificar la fórmula general, porque adelante hay que anteponerle un tercio. Ahora tenemos cuerpos redondos. Los cuerpos redondos, por ejemplo, el cilindro. Aquí está. Aquí está un cilindro. Un cilindro es como un tarro. Tiene el círculo de abajo, un radio R, y tiene una altura H. Para hallar su área, diremos que es el área de la base, que son círculos, pi r cuadrado, pero hay 2 por pi por r al cuadrado, más el área del manto. Si nosotros, imagínense que esto fuera un tarro, lo abrimos, lo rompemos, lo estiramos, veríamos lo siguiente. Ahí, desarmando ese cilindro. Como este círculo es de radio R, al igual que este, y tiene que calzar justo sobre este borde para poder volver a armar el cilindro, esa línea mide lo mismo que el perímetro de ese círculo, 2pi r. Y bueno, esto mide h. Por lo tanto, el área del manto es el área de un rectángulo, 2pi r h. ¿Me creen? ¿Confían en mí? ¿O prefieren investigar? 2pi r, factorizo y queda r más h. El cono, el volumen sería área de la base pi r cuadrado por h. Siguiendo la fórmula general, el cono aquí, al igual que la pirámide, su altura va por el interior. Aquí. Toda esta materia exige un poco de imaginación. Y su base es un círculo de radio R. A esta línea inexistente, pero a esta línea se le llama G, la generatriz. Generatriz. Esta es una de las fórmulas que cuesta memorizar, la del cono.
em, el área total va a ser pi r por G más R. Y su volumen, siguiendo nuestra fórmula, va a ser el área de la base, pi r cuadrado, por la altura, termina en punta, 1/3. Tenemos un caso especial de cono, que es el cono truncado. Es decir, cuando está cortado así, de esta manera. Así. A eso se le llama cono truncado. A este radio vamos a poner R minúscula. Voy a bajar la altura H aquí. A eso es un cono truncado. Y sus áreas, sus fórmulas serían las que he encontrado yo. Lateral, área lateral, sería pi por G, R, G, acuérdense, es la generatriz, R más R minúscula, área total, es pi G, R mayúscula, R minúscula, más pi R cuadrado más R cuadrado, y el volumen sería 1/3 H pi R cuadrado más pi R cuadrado más pi R R. Tal vez ustedes pueden encontrar fórmulas más fáciles de aprender, ¿cierto? Y veremos la esfera. Veremos la esfera. Ahí. Si nosotros partimos por la mitad como si fuera una naranja, veríamos un círculo. Y ahí veríamos los gajos. La distancia de aquí a acá es el radio de la esfera, que es el radio de ese círculo. Yo sé que no parece círculo, pero estoy tratando de dibujar algo tridimensional en 2 dimensiones y no es fácil. El área de la esfera es 4 pi r cuadrado. Y el volumen de la esfera es 4/3 pi r cubo. Recuerden que muchas veces no tendremos las figuras completas. Por ejemplo, puedo tener la mitad de una esfera así. Así. Radio 2 centímetros, por ejemplo. Y se nos pide calcular el área de esa esfera. En realidad va a ser el área de una semiesfera. Yo empleo esta fórmula, pero la mitad. Porque es solo la mitad de la esfera. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. 8 pi. Bueno, va a depender de la alternativa. Si reemplazamos pi por 3,14 o no. Si lo reemplazamos sería 8 por 3,14, etc. Y si no, dejamos sencillamente la respuesta como 8 pi. Ahora, a esta área, el área total, va a ser el área del casco esférico, 8 pi, más el área de la base, pi r cuadrado. Quedaría 12 pi. Y el volumen
De